¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. GF Norona Oficial en YouTube, Fernando Norona en Facebook. Ahora sí, 6 de la tarde en punto. Quizás un minutito después porque quise aumentarle el brillo a la pantalla, pero fíjense que no. Yo creo que es como cada aplicación tiene su... Vamos a ver, aquí no ha entrado nadie. Acá ya hay 7, acá ya tenemos quórum en Facebook. Salvador Ayala está viendo el video. En YouTube no. Vamos a esperar un segundo. Un segundo. Ahí está mi sonriser, ya salió y ya salieron un montón. Clon 09, Antonio Cantú, el último con Gaby Rangel. Ya estamos. Fíjense que no es broma. Hoy los que traigan niños, niñas, mucha gente ve la charla con niños, niñas. Francamente, yo sugeriría que no es apto para niños, niñas la charla de hoy, aunque he soltado unas bombas en las charlas anteriores, pero pues es cierto, ya he dicho cosas muy fuertes. Lo que pasa es que al culminar el libro me hizo mucho daño. Me hizo mucho daño el libro de Los años heridos de Fritz Glockner. Me dio mucha conciencia, eso sí, mucha. Es un libro durísimo, durísimo. La verdad es que está muy cabrón. Está muy cabrón. Y quiero compartirles cosas. Ya estoy dudando. No es para niños. O sea, eso seguro. Eso seguro. La charla de hoy. Pero mientras deciden si sí o si no, se me había olvidado mostrarles. Miren, jóvenes por la transformación de Hidalgo me regalaron este pan, vean nada más. Jóvenes por la transformación, no lo he abierto todavía, voy a empezar a compartirlo porque si no se va a hacer duro y sería una pena. Me lo dieron en Hidalgo. Está, pues es una generosidad ahí, la gente es muy cariñosa conmigo. Y estuve reflexionando sobre el tema. Si quieren, antes de entrar en materia, mientras le piensan, voy a compartirles un testimonio fuerte que, por cierto, ya había comentado, pero por alguna razón, hoy viéndolo con más detalle, me impactó muchísimo. Tienen que leerlo, Memoria Roja, hay varios que la ha hecho, pero yo creo que este debe ser su trabajo más completo, porque él hace al final. Puedo empezar con eso y ahorita hago un paréntesis y regresamos a él. En el último capítulo, que él llama El canto de los papeles, donde indagar, hace una muy buena relación de textos que se han publicado sobre el tema y que, como él dice, parecen muchos, pero no. Que es una historia oculta, es una historia silenciada, es una historia olvidada. Mucha gente que pagó con su vida sus sueños de transformación más allá de lo que puedas pensar sobre sus ideas. Entonces hace una muy fuerte. Hay textos inéditos, hay textos que yo ni idea tenía de que existían. Yo he leído relativamente pocos. Hemos comentado el de Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor sobre Lucio Cabañas. Las armas del alba, por supuesto que lo he leído, sobre el asalto a Madera también de Montemayor. Pero hay un montón de referencias que voy a empezar a investigar. Comentaré a Jani porque de aquí puede salir muchas cosas que debemos publicar en el Consejo Editorial de la Cámara de Senadores. Entonces hay una, no es una mina de información muy importante. Y yo creo que justo por el debate que hay sobre las desapariciones y las desapariciones forzadas, debemos hacer un museo de la ignominia. En Argentina, fíjense, en la ESMA, lo que fue la Escuela Superior de Mecánica, de la Armada, ahí llevaban, fíjense qué fuerte, llevaban ahí a los guerrilleros y guerrilleras. Ahí los torturaban en el sótano y los cadetes vivían arriba.
Y ahí ahí estaba el casino, ahí hacían sus fiestas, ahí comían todos los días. Y en la parte, los torturaban en el sótano. Y lo que sería equivalente, creo que ni siquiera sí puedes caminar de pie, pero en algunas partes te tienes que agachar. Lo que sería el equivalente a las buhardillas, ahí tenían a los guerrilleros, con esposados, y ahí parieron. Hay un espacio, es una sala, es un espacio donde parieron muchas guerrilleras y luego fueron asesinadas y les fueron arrebatados sus hijos. Yo salí de ahí literal llorando a moco tendido. Es una cosa, te hace daño. Yo creo que es el museo que más me ha impactado en la vida. Y les he dicho que hay una requisitoria muy fuerte de Rodolfo Walsh, cuya hija de 24 años, el día de su cumpleaños, aquí lo he compartido, fue asesinada. Bueno, fue muerta en un enfrentamiento con la policía. No se dejó capturar viva porque iba a tortura, brutalidad sin fin. Y luego, muy probablemente, acabaría en los vuelos de la muerte, aventada al mar, muerta o viva, a saber. Entonces ella combate hasta el último momento y la matan. Y Rodolfo Walsh, un periodista argentino, sin duda estaba deshecho. Y hace una muy valiente crítica al primer año de la dictadura militar de Videla y lo matan. Y la carta es demoledora para todos los que aplauden a fachos como el propio Videla y como Milei. Y estando ese museo ahí, los jóvenes, mujeres y hombres jóvenes de Argentina, en la ignorancia, como pasa acá con muchos, con gente, no con muchos, con gente que repite argumentos fascistas sin ton ni son. Y que, los jovencitos del CIDE, que no, pues los invito a leer este libro. Los invito a leer este libro, a ver si se atreven a abrir la boca como lo hicieron. Porque no somos lo mismo, por más que digan. Ahorita les voy a compartir. Volveré a eso, para que decidan si dejan a sus menores o no. Fíjense que hay una entrevista a propósito de la muerte de Mario Vargas Llosa, que muchos aquí celebraron, el que por otro pide por si aboga, es un facho, pero un gran escritor. Pero esta entrevista que le hizo a Jorge Luis Borges en 1983 lo pinta de cuerpo completo a Vargas Llosa. Vargas Llosa fue de izquierda y comenta que el Partido Comunista decía que no leyeran a Borges porque era un reaccionario. Y le hace una segunda entrevista en 1983 en su departamento de Maipú 994, en el centro de Buenos Aires. Ese departamento debería ser un museo sobre Borges. Es la segunda entrevista y dice Vargas Llosa: vive en un departamento de 2 dormitorios con un gato. Los muebles son pocos, están raídos y la humedad ha impuesto ojeras oscuras en las paredes. Hay una gotera sobre la mesa del comedor. El piso era muy modesto, extraordinariamente sencillo y despojado de libros. No tenía un solo libro suyo. Recuerdo clarísimamente que había una gotera y que nos interrumpía constantemente la conversación, dice Vargas Llosa. En medio de la conversación, esto lo saqué de una cuenta de Twitter, que además es información fidedigna, de una cuenta que se llama Unamuno Again. No quiero piratear el trabajo que este hombre o mujer realiza. En medio de la conversación no se aguantó y le preguntó: ¿por qué no vive en una casa con más lujo, con más libros? A lo que Borges respondió con desgana: a lo mejor en Lima hacen las cosas así, pero acá somos menos devotos de la ostentación. Unas casas impresionantes en Buenos Aires, de la época de la bonanza del trigo y la carne, que exportaban a Europa a finales del 19, principios del 20. Es una ciudad muy bella, Buenos Aires. También con una gran dama venida menos, sin duda. Cuando Vargas Llosa le preguntó por qué no tenía un libro suyo en las estanterías, Borges respondió:
¿Quién soy yo para compararme con Shakespeare o con Cervantes? Qué fuerte. Pero vean nomás el remate. Tiempo después le preguntaron a Borges por el encuentro con Vargas Llosa. Por supuesto que a Borges le había molestado que se centrara en la gotera o que recuperara el tema de la gotera, Vargas Llosa. Vino a verme un peruano, sí. Creo que se dedicaba a los negocios inmobiliarios y quería venderme un departamento más grande. Liquidado. Pablo Ruiz Almanza López Dóriga habló de que AMLO un avión privado. Pues miente, López Dóriga ha perdido toda desvergüenza, está en el tobogán de la decadencia y de la decrepitud más absoluta. Se ha vuelto, yo insisto, pudo terminar sus días siendo un periodista serio, tiene un bagaje y una trayectoria bárbara, y ha decidido apurar las últimas eses con H y con C hasta la ignominia. O sea, comparar a un presidente que nunca, a propósito de Borges, que nunca le ha importado, o sea, viajó siempre en turista. Adán Cornejo, hoy es mi cumpleaños, mi regalo es escucharlo. Un abrazo, Adán Cornejo, felicidades. Se queda en hoteles como presidente, muy sencillos. Comía en los lugares más sencillos. Hay un libro que alguien hizo sobre los lugares donde comía. Nunca, o sea, nunca le interesó el tema de la comodidad, la verdad. Era casi franciscano. ¿Qué va a tener un avión privado? Por favor, si no lo tuvo como presidente, es una intriga. Si de veras eso dijo López Dóriga, es una intriga mayúscula. Ya te la tomé por buena. Vamos al tema. Ya decidieron qué hacer, porque ahí vamos. Fíjense que yo he comentado aquí, en algún momento, que Raúl Álvarez Garín le tenía mucha consideración en el PRD a varios compañeros y dentro de ellos a Humberto Zazueta Aguilar. Humberto Zazueta fue diputado un par de veces, era de la corriente de los cívicos y era bastante pragmático desde mi punto de vista. Todavía me lo encontré cuando Corral fue candidato a gobernador, con una bola de arañas ahí de Nueva Izquierda. Benjamino, vamos con todo, nuestro flamante presidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, como todos los días. Y comenté en el libro de una mujer que escribió sobre la guerrilla, que es bastante bueno. Por aquí estaba. Que es de los últimos trabajos. México Armado, de Laura Castellanos, es periodista. Es muy bueno. Ahí da cuenta de este incidente, que acá se relata con mayor detalle. Fíjense, Humberto Zazueta fue detenido el 9 de abril del 79 con Berta Alicia López García, que era su esposa, y su hijita Tania, de 1 año o 2 meses, en Torreón, y le meten una tortura brutal a Humberto, brutal. O sea, desfiguran la cara a golpes, o sea, no quedó con las secuelas. Era un tipo bien parecido, por cierto. No ha muerto. Él tiene 69 años. Yo lo conocí. O sea, imagínense, estuvo con sus gente que vivió estas cosas, que fue un guerrillero, Rosalvina Garavito, que fue coordinadora de los diputados del PRD en el 91 o en 88, 91, ya no recuerdo. Solo por citar un par de ejemplos, varios más. Raúl Álvarez Garín y mi hermanita María Fernanda Campauranga no optaron por esa vía. Yo creo que fueron muy clarividentes de que eso iba literal al matadero.
pero mantuvieron relación y apoyaron. Y Punto Crítico fue un espacio importantísimo. Ahí estuvo la hoy compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Punto Crítico. Yo los conocí hasta el PRD. Yo no participé con ellos de joven. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó en el grupo de Punto Crítico entre los jóvenes, el grupo de jóvenes. Era muy jovencita. Y está muy formada, políticamente hablando. Entonces, en el libro recuperan este hecho porque Zazueta fue llevado al campo militar, número 1, pero en el campo militar en Torreón, si mal no recuerdo, 1 año 8 meses tenía su hijita Tania. No quiero revictimizar, por supuesto. Y primero lo torturaron a él, luego llevaron a su esposa para que viera las torturas que le hacían a él, no solo de golpes, toques eléctricos, en todo el cuerpo, en los genitales. Luego se lo hicieron a la esposa y él siguió sin soltar prenda, porque él sabía que si daba los datos, pues a sus compañeros les iba a pasar lo mismo y además los iban a matar. Y yo no sé qué tan consciente era de que además luego soltaban la información y cómo los mataban. Y como dice Philippe Claudel en Almas Grises, por lo menos una vez en su vida fue hombre. ¿Quién puede presumir de tanto? Porque no soltó información, a pesar de que a su chiquita de 1 año 8 meses, su mujer no era guerrillera, no participaba en la Liga Comunista 23 de septiembre, no sabía nada. Por más que la torturaran, no sabía nada. Y hay un momento en que te das cuenta y les valió madre. Daniel Juárez, en California, me gustaría que los consulados aceptaran a migrantes con más de 5 años de estancia en Estados Unidos. No los juniors, no les interesamos. Para ser parte del consulado tienes que, no puedes ser como migrante. Hay una serie de complicaciones legales, pero ahorita no es el tema. Perdón, gracias por la cooperación. Estamos en una cosa mucho más fuerte en el contexto. O sea, por eso cuando hablan de desaparición, esto es. O sea, hubo gente que le hicieron esto. No, lo que estoy contando de Zazueta no es la excepción. Y le dieron toques eléctricos a su chiquita de 1 año 8 meses en todo el cuerpo para que confesara. Pues la mamá hubiera dicho todo, pero no sabía nada. Porque es infame que hagan eso. Infame. Y la gente que hizo eso queda impune, como Nazararo. Impunes. Y el tipo no soltó la información. No la soltó. Pero todavía vamos más lejos. Cuando los trasladan a la Ciudad de México, su bebita se la dejan a un policía que no había podido tener hijos, según la versión de este libro. Y la mamá de Humberto, la abuela, la recupera 3 meses después. Un policía le dice, no diga que yo le dije, pero está con tal policía. Y la recupera. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Y su otro nieto también lo habían dado, porque detuvieron ahí también a la hermana de Humberto, Gloria Lorena Zazueta Aguilar, que a ella no la torturan, ni a su hijo de 2 años. Y Armando Gaitán Salazar, que sí era guerrillero también, y que pasa por todo el viacrucis que Humberto Zazueta. Larga vida Humberto Zazueta Aguilar. Y a Berta Alicia López García. Y hay un documento en las redes que se llama, está tomado esto del libro Testimonios de la Guerra Sucia, edital Guasipango,
Tierra Roja, México 2005, pero está en un apartado de documentos de la Liga Comunista 23 de septiembre, testimonios, y es el testimonio de Bertalicia López García del 9 de abril del 79, donde plantea todo lo que vivió. O sea, la mujer, todavía vivieron 2 años, se divorciaron a los 2 años. O sea, eso rompió su relación. Y Humberto, porque esto salió a la luz en 2001 por Soberanes, que hace un informe sobre toda esta barbarie que hubo, que era presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una política pública del gobierno federal para detener, torturar. No los presentaban al Ministerio Público, se los llevaban a la Dirección Federal de Seguridad. O sea, Humberto Chazote estuvo 10 meses en el campo militar número 1. Privado de la libertad. Y mucha gente pasó por ese proceso y no apareció nunca más. Esas son las desapariciones forzadas. Por eso reacciono con tanta firmeza frente al tema. No somos iguales. No, nosotros no hacemos eso, no lo haríamos nunca. Hay compañeros, compañeras nuestras que vivieron eso. Entonces, o sea, perdón, no, con todo perdón al sufrimiento de las madres que buscan a un ser querido desaparecido. Nosotros no somos eso. Pero firmemente lo digo. Nosotros no somos eso. Y es más, yo creo que debemos hacer un museo de la infamia donde todos estos testimonios estén ahí a la vista, donde todo esto se dé a conocer, donde la gente puede ir a ver cuánto dolor, sufrimiento, barbarie impusieron los gobiernos del PRI al pueblo de México para que no se sacudiera la dominación y no se abriera el camino a las libertades democráticas. Es que cómo se atreven los del PRI y del PAN a subir a tribuna a decir lo que dicen. Es que es como para regalarles el libro, aunque no lo van a leer nunca. Y sostengo que ahí en la Cámara de Senadores hay un senador que participó en esto. O sea, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? Hay entrevistas a la jornada porque además yo creo que él debería escribir, Lochner, no quiero dar tarea, ¿verdad?, sobre el zapatismo, porque tiene un origen desde los 60, el zapatismo en Chiapas. Y que da unos barruntos aquí, pero yo creo que él sabe mucho sobre el tema y puedo entender por qué no haya querido entrarle a la fecha. Pero creo que es una historia que debe ser contada también. Y da testimonios todavía en los 80s y en los 90s de prácticas de este tipo, porque yo no recordaba, bueno, sí recordaba, pero lo olvidas, que en los 90s el grupo de Procup pues seguía con la... Porque hay un momento, fíjense, por aquí tengo el dato, a propósito también de otros debates. Aquí tengo el dato, ¿dónde lo puse? Aquí está. En 1976 se hace la reforma política, justo por la lucha guerrillera. Y Reyes Heroles, que iba a ser el secretario de Gobernación y era director del Seguro Social, va armando todo el planteamiento. Y López Portillo, en su informe, plantea que va a haber una reforma a la ley electoral y se abre la representación proporcional para que los partidos de izquierda puedan tener participación en la Cámara. De 300 diputados se aumenta a 400, 100 de representación proporcional. Por supuesto, no solo le da representación a los partidos de izquierda, sino a partidos que eran sus satélites, el PRI, al PPS, al PARM. Fíjense, los que plantean la disminución de diputados. En 1976, que se hace esta reforma, el número de
personas que había era 75.585.000 y pasa de 300 a 400 diputados. 75 millones. La mayoría mujeres, por cierto, 38.730.664 mujeres. 10 años después, se aumentan de 100 a 200 en 1986 diputados. Ya todo esto sí lo pueden oír los menores. 1986, se aumenta a 500 diputados. Desde hace 39 años no cambia el tamaño de la Cámara. Y la población ha pasado en 2025 a 133 millones. O sea que cada vez un diputado representa más gente y hay quien quiere disminuir la Cámara. Sostengo que por un proceso de despolitización. Pero no saben que es producto de estas luchas, que toda la sangre que chorrea este libro abrió el cauce, lento, ciertamente, y la discusión permanente, la descalificación, es electorero, ese no es el camino, es pura atole con el dedo, por ahí no se va a ningún lado. Claro, imagínate, desde 1986 al 2018 hay un trámite fuerte. En 88 fue sacudido después del sismo 85, del 19 de septiembre de 85, que demostró no solo la incapacidad del gobierno de la Ciudad de México, el regente que era Aguirre, de Guanajuato, se me fue su nombre, y del propio Miguel de la Madrid, que era chiquito, chiquito, chiquito. Y fue el pueblo el que sacó adelante el rescate y que ocultaron las cifras de los muertos, pues ahí se abrió el camino. Entonces se rompe con la corriente democrática y junto con la unificación de cada vez más fuerzas de izquierda, porque la izquierda fue avanzando en procesos de unidad electoral. El PMT, el PRT no quiso nunca, y otros grupos, los cívicos, muchos otros grupos, y grupos que no tenían representación electoral en 88 se sumaron al movimiento del socialismo, por poner un ejemplo. Luis Fernando Cuevas López, yo planteo que tanto en diputados como senadores sean múltiplos de 3 para que no quepa lugar a dudas una mayoría calificada. Entonces, se fue unificando el PMS del Partido Comunista al Partido Socialista Unificado de México. Ahí llegaron más corrientes, al Partido Mexicano Socialista, ahí llegaron más corrientes. Y luego el PMS decidió ir con Eberto Castillo a la presidencia y en marzo o abril de 88 declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, y eso abrió el camino al triunfo que no se reconoció con un brutal fraude electoral que impuso a Salinas, a Carlos Salinas de Gortari, y de ahí se fue a la creación del PRD, que fue la articulación de izquierda electoral más amplia y el partido electoral de izquierda más importante del país, hasta que los sepultureros del PRD, los chuchos, se hicieron del poder completo en él y lo desaparecieron. La pasada elección del 2018. Yo renuncié en 2008 y participé en la fundación del PRD como uno más hasta noviembre de 2018, en que salí de ahí. Entonces, lo que hoy vivimos es producto de muchísimas luchas, de décadas. Por supuesto, de movimientos obreros, de movimientos campesinos, de movimientos urbanos populares, de movimientos sociales, de muchísima gente que pagó con su vida el hacer reivindicaciones básicas. He comentado y compartido aquí que el propio PRD, 600 muertos y más, pero en la época más dura 600 muertos solo por luchar contra los fraudes electorales. Acción Nacional no tiene una aportación de esa naturaleza. Aunque hayan pagado también represión, sin duda. Bueno, yo sostengo que a Manuel Cloutier padre lo asesinaron en el gobierno de Salinas. Eso debería alguna vez salir a la luz. No se puede saber. Murió en un supuesto accidente carretero, o en un accidente carretero, sostiene, no quiero
lastimar a sus hijos, a sus hijas. Entonces, Luis Sánchez Aguilar murió en un accidente carretero. Yo no lo vi nunca, decían que era un extraordinario orador, diputado muy valiente. Llegó por el PRD, Partido Socialdemócrata. El Pasquín Beltrán del Río era de ahí, pero ya se le olvidó. El socialdemócrata Octavio Moreno Toscano, que era parte del PRD. Un hombre que fue ahí muy cercano al zapatismo, que tenía un medio, se me fue ahorita el nombre, en Chiapas, fue candidato a gobernador por el PRD, intentaron asesinarlo, y murieron varios de los que iban en su comitiva en la Suburban, el tráiler, les aventaron un tráiler y es un tren, pues, te mueres porque te mueres. Y él iba en la parte de atrás, se había ido a dormir. Su hijo es un reaccionarísimo, se llama igual que él. Los años heridos, la serie basada en el libro de Fritz Goldner, multipremiada internacionalmente, la encuentra en YouTube. Mira, no sabía. Por ejemplo, miren, solo voy a... Los años heridos se encuentra en YouTube, dice. Sí, es lo que dice. O sea, por ejemplo, argumentazo, ya me lo había dicho Emma, Noroña huele con G, además, no con H, a fundillo. No, a ver, o sea, es que ya la derecha está en niveles patéticos, ahí te lo encargo. Son cobardes, asesinos, los fascistas y fascistas mujeres que también hay. Hipócritas, porque a ver, hoy exhibió Amado Avendaño. Es muy original. Sí, exacto. Fíjense que Amado Avendaño, exactamente. Y su hijo es, pero reaccionarísimo, es un asco. Eloy Vilche y su padre se volvería a morir. Un saludo desde el Centro Ceremonial Mazagua. Con mucho afecto le hemos personalizado un chaleco Mazagua. No, hombre, sería un honor entregárselo personalmente. Ya le mandamos una foto a su equipo. Pónganse de acuerdo con Paola, los recibiré con mucho gusto ahí. Una saludada en la oficina. Son ustedes muy gentiles, hombre. No era necesario. Y pues eso, así están, en ese nivel están. Bueno, la prensa, pero perdón. Y la de Hidalgo se lleva las palmas. Yo ahí me dicen, entrado un montón de priistas y comento un par de anécdotas diciendo, bueno, pues no dudaría encontrar que a los que me apedrearon en el Arenal, a quien me aventó huevos, que eran del Partido Verde, los de Huichapan, en la época de la pandemia, con Omar Fayad como gobernador, fueron terribles. Y bueno, pues de repente encuentras a gente que era terrible en contra de uno y ahí está. Y no se purifican por entrar acá, tienen que tomar los principios del movimiento. Tienen derecho a reconsiderar, no sé, ni conozco a los del PRI que mencionaron. Les da la bienvenida a Noroña. Hoy sacan un artículo con una diputada que su familia está señalada está en un proceso abierto de abuso a menores de la propia familia. En la foto con ella no está señalada, ella no está siendo procesada. Eleazar Flores, o sea, en un nivelazo. Yo creo que la prensa en términos generales pasa por un momento de una actitud muy canalla. Y creo que los de Hidalgo se llevan las palmas. Creo que no he tenido un encuentro con los medios donde la prensa sea más por decirlo suave, sesgada que la de Hidalgo. Y para decir que alguien se lleva las palmas está difícil porque la competencia está fuerte. Entonces, volviendo hoy, la compañera presidenta habla de lo de Calderón, que a mí francamente me da lo mismo, pero sí está bien exhibirlos por hipócritas y por clasistas, porque ellos sí pueden irse en un yate privado, que seguro no es del comandante Borolas, alias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón. O sea, no soy el Borolitas ahí. Yo creo que el Borolitas es peor que Borolas, ¿eh?
en cuanto a calidad de ser humano. Yo creo que ese es facho, producto de lo torcido que han sido políticamente hablando sus padres. Entonces, no se ve ahí bronceándose porque no le gusta el color moreno al Morolitas. Entonces, no somos iguales, por más que se ardan. Pues yo creo que tienes razón en la crítica. Si vas a sacar a todos los alimentos que no son alimentos de las escuelas públicas, pues no puedes invitar a estas empresas de entrada que endulzan con alta fructuosa, que es veneno puro para la salud. Yo creo que tienes razón, López-Gatell. Entonces, sí hay que hacer un museo de la ignominia, de lo que son desapariciones forzadas, de las que siguen, de que se sepan los nombres de quienes lucharon y pagaron con su vida y nunca se volvió a saber de ellos. Que por lo menos quede ahí el testimonio de que existieron y dieron su vida. Pero además de que sigue siendo una herida abierta y que eso es una política pública de esos gobiernos que buscaron el exterminio de esos jóvenes y que hicieron desapariciones forzadas. Nosotros no somos eso. No es por la gravedad y la forma de la desaparición forzada, sino porque era una política pública, además, determinada por quien estaba en la presidencia de la República, con toda la estructura de gobierno, las Fuerzas Armadas, la policía, la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad. Aquí habla del asesinato de Manuel Buendía y los vínculos con el narco de ellos. Manuel Buendía fue un periodista que era muy respetado, bajo reserva creo que se llamaba su columna, y es asesinado por un funcionario de la Dirección Federal de Seguridad. Según era amigo de Zorrilla, el director, y él lo manda a matar, porque Buendía le llega información de que Zorrilla está vinculado al narco. El director de la Dirección Federal de Seguridad. Y a Costa Chaparro y al otro general que comenté, que leí en tribuna el testimonio del Consejo de Guerra, fueron juzgados por vínculos con el narco. Y ahí salió la brutal represión que instrumentaron y lo de los vuelos de la muerte. No es que los hayan juzgado por eso, ni siquiera los juzgaron por eso. Los juzgaron porque los sindicazos además tenían vínculos con el narco. Zorrilla es el García Luna de esa época. Nosotros no tenemos ni tendremos ningún García Luna. Rubén Pérez Melgarejo, maestro del museo, es muy buena idea. Tú nada más de ello, con todo gusto le entro más que encantado. No, pues lo tiene que hacer nuestro gobierno. Hay que proponer esa exhibición al Museo de Memoria y Tolerancia, a ver si se avientan, sí, meter, o hacerlo aparte. Porque está lo del 68, que paradójicamente en el debate de los candidatas y candidato a la presidencia, a la candidata y al equipo del PRI-PAN les tocó en el salón de la masacre del 2 de octubre del 68. En ese salón les tocó. Además, para mayor dato, lo comentó brillantemente la hoy compañera presidenta en el debate. Entonces, pero esto es más que una jornada. Son años de desapariciones forzadas determinadas por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, primero Echeverría, luego López Portillo, luego de la Madrid, y yo creo que todavía alcanzó, por supuesto, Salinas. Porque además aquí comenta, y Cedillo, de Aguas Blancas, y comenta lo de la aparición del EPR, que era la guerrilla mala, y el EZ, la guerrilla buena, entre comillas, el manejo mediático, no lo estoy diciendo yo, que era una forma perversa, ¿no? O sea, era una forma perversa de descalificar al EPR. Porque les decía yo, el PROCUP, de donde deriva este grupo de Guerrero, al parecer, entrega a la jornada su diario, su
instrumento de difusión. Y los de la jornada tienen ahí los trabajadores la instrucción de no recibirlo. Y salen 2 trabajadores en la madrugada a regresarles el periódico y una brigada que va cuidando a los que llevaron a entregar el órgano de difusión, los mata pensando que van armados tras ellos. A un jovencito de 16 y a otro joven de 33. Entonces, pues se hace una cosa terrible y hacen una persecución, otra vez, igualito que en los 70s, y estoy hablando ya de los 90s, como 200 detenidos ilegalmente, torturas, Ignacio Morales Lechuga es el responsable. Una cosa brutal, una cosa brutal. Y por aquí debe estar lo del asesinato de Buendía. Por cierto, que si mal no recuerdo, Zorrilla acaba desaparecido también por el propio gobierno, seguramente, sabía demasiado. Aquí está, rechazar los paquetes a cambio, 2 de abril del 90. Y entonces esto genera una represión brutal en contra del Procup. Y hacen unas detenciones y torturas y cosas brutales de 2 centenares, 166 personas inocentes son detenidas, que no tienen ningún vínculo con ellos. 166. De ellos, 141 apresados van a soltarlos al final, pero pasaron por torturas, vejaciones y barbaridad y media. Todavía en 1990. Y van a decir, es que siguen volteando hacia atrás, es que son heridas abiertas. Y no puede ser que a la izquierda, que sí le hicieron desapariciones forzadas, eso quede olvidado. Y toda desaparición forzada que haya, que vaya a ese museo. Y que exista la información hasta que nunca más haya una desaparición forzada y tampoco desapariciones. Pero es sin duda una cosa brutal esto que estoy comentando. Les digo, me hizo mucho daño el libro. O sea, en el sentido de que he leído sobre el tema, pero me parece que es una tarea espléndida la que hace Fritz Grobner. No sé cómo puedo escribirlo. No sé, bueno, sí sé, pero está cabrón, está cabrón. Una gran aportación. Carlos Sepúlveda, será muy significativo el Museo de la Ignominia. Al final recorrió algún mural con víctimas de desaparición forzada, inclusive los nombres responsables, claro. Un recordatorio de las heridas abiertas, así es. Así es. Así es. Y ahí sí era sistemático y permanente. No, Bernardo Barranco fue ahí a la cámara, pues ahí se ve, hombre, se ve ahí el símbolo de la cámara y todo. Ahorita hablamos de eso, si da tiempo. Entonces, sí. Ahora, insisto, me dio una claridad y me metí a ver otras cosas ahí. No, hombre, lo de bibliografía que da. Si quisiera yo abundar, no me daría. Y dice, puede parecer mucha y no la es, y yo creo que tiene razón. Ha habido algunos coloquios de guerrilleros que aún siguen vivos y dieron sus testimonios. El más reciente es de 2014.
14, imagínate, 11 años ya. Y hay 3 tomos que convocaron de 2014 justamente, es guerrilleros y escritores. 4 décadas a debate, historia, memoria, testimonio y literatura. ¿O no es ese, el de 3 tomos? Creo que sí es. Entonces No, el de 3 tomos es un foro que se hizo en Morelia. La guerrilla en las regiones de México, siglo XX, convocado por el Colegio de Michoacán, septiembre de 2002, hace 23 años. Entonces sí, es una gran aportación de Glockner, de Fritz Glockner. Además, como él dice aquí mismo, abre nuevamente la herida de sus hermanos, que son muchos, por cierto. Porque pues, hay un debate sobre su padre muy fuerte. Glockner Corte, así como también los de Aleida, Alejandra, Alicia, Diego, Habana, Micaela y Romeo. Es un libro muy fuerte, porque se ha sabido mucho de Argentina, de Chile, de Uruguay, de las barbaridades, Brasil mismo, que hicieron, y México, Echeverría logró ocultar eso y pasar, porque además México, en esta esquizofrenia política, en esta más bien maldad, sevicia del gobierno, fue solidario con Chile, fue solidario con Argentina, con el pueblo, y hubo una migración enorme que benefició a nuestras universidades. Yo tenía maestros del sur del continente que eran refugiados políticos y que tenían una formación extraordinaria. Entonces parecía como el gran revolucionario, y aquí fue un canalla. Hay un libro sobre Echeverría que hizo un joven y que lo desnuda, y él pensaba que le iba a limpiar la cara, lo seduce así como su nieto, y luego aquí lo comenta. Vale la pena. Estaba por ahí en libros de saldos en el centro histórico, y es muy bueno. Por ahí tengo algo de Lucio o de Genaro, o de los dos. Aquí está, Echeverría rompe el silencio. No, yo creo que es otro el que yo digo. Publicado en 79. No, este es de Luis Suárez. Hay otro. En fin, creo que hay otro más reciente. Y hace una buena relación de textos, además con todas las posturas, incluido, por ejemplo, Sergio Aguayo, que le da al gobierno acceso a los expedientes. Es el primero que tiene acceso en 2001. Tiene un libro que se llama La Charola. Y el de propio Irales, que dice él con razón aquí, o sea, pues él tiene derecho a su punto de vista, pero después se convirtió en asesor de los que desaparecieron a sus compañeros y funcionarios de los gobiernos priistas. Creo que por aquí estaba. A lo mejor está en otro lugar el libro. En fin, sí está fuerte el libro, sí lo recomiendo amplísimamente. Es de lector, es un tabicón, pero está cabrón. Y yo lo empecé a leer y lo dejé a un lado, no me atrapó, y luego lo retomé porque Álvarez Lima me dijo, ¿ya lo leíste? No, no lo he leído. Y la verdad es que está cabrón, y lo empecé a subrayar ya muy avanzado, como a la mitad o más, a partir de la página 370, lo empecé a subrayar todas las primeras 370, no, antes, aquí está, como desde la 230 empecé a subrayarlo, pero claro que había partes que subrayar en todas las hojas previas, pero me fue cada vez impactando más, y está cabrón. Yo creo que debe hacerse una investigación. Y sí, los años seguidos, sí. Muéstrelo, ya lo he mostrado cual mi IP 53
tres, todo el tiempo, los años heridos de Fritz Glockner. Es más, luego Planeta lo vamos a publicar en el Consejo Editorial de la Cámara de Senadores. Punto. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Ahora sí, les decía yo que en la mañana la compañera presidenta, pues lo del yate de Calderón, que o sea, no es relevante, y sí por su hipocresía, que ellos son unos corruptazos y pueden darse la gran vida a costa del pueblo. No pasa nada, porque son racistas, son clasistas, solo ellos pueden. Aunque Calderón necesitaría un espejo. Yo me imagino que no existen espejos en su casa. Entonces está cabrón, que sea clasista y racista. Y el Borolitas ni se diga. Necesitan un espejo. Qué fuerte. ¿Podrás poner las luces, por favor? Que ya estamos aquí más que románticos. Ahí voy con la gripa. Pero ya mañana está al tiro. Debo dormir un poco más. Y claro, está ¿Dónde lo puse? El folder para lo del primero. Ahí está, ahí mismo. Aquí mismo. No, aquí no está. Aquí no está. Allá está. No. 1 de junio. Alguien me preguntó algo que también había que comentar. Hay que seguir haciendo su cartulina. 1 de junio, elección del Poder Judicial del Pueblo. Nadie falte a votar. Muy importante. No falten. Y en cuanto a mí respecta, pues ya, hombre, me voy a hacer a la idea de que van a ser muy ruines las campañas en mi contra, en los años por venir, y que así va a estar. Y que mientras el pueblo me apoye, que se dejen venir. Y si el pueblo deja de apoyarme, que se dejen venir también. Que también sé enfrentar en la soledad sus embates. Ya lo he hecho antes. 17 años en prisión ilegalmente. Pues sí. Sí, no somos lo mismo. Un día como hoy, 14 de abril, muere en Cádiz Mariano Abasolo, insurgente que se lo llevaron, que era insurgente de la Guerra de Independencia. Se llevaron preso y allá murió seguramente preso. O no sé si solo desterrado. Habría que ver el dato. Luis Fernando Cuevas López, aquí en su casa ya se hizo de noche, ya oscureció aquí casi. Depende en qué lugar estés, oscurece más rápido en otros lugares. Sí, yo creo que tienes razón, Ernesto Arnauz. Lo que pasa es que habría que ignorar a la prensa entera, porque no son solo las voces que tú ahí mencionas, sino es la prensa entera. Llevo un mes que no hay, por ejemplo, que no falta mínimo un artículo, que ya casi los leen menos, de esos de opinión en los periódicos, pero un mes, todo el tiempo, con toda su inquina, que no pasa hacia la gente al contrario. Pero ahí está, en Nueva York ya está oscuro, dice Andrés del Olimpo. $66 con 33 centavos, 1,701 likes, 2,442, 355 acá. Estamos contigo, Luz Martínez, muchas gracias. Nace en la India Ambedkar, líder histórico que luchó en 1991 por la erradicación política del sistema de castas. Pertenecía a la casta de los intocables, pues sí. Fue uno de los primeros en ir a la universidad y su hazaña fue redactar la Constitución de la India. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que en la India, en estas cosas de justificación religiosa, imagínense, religiosa,
Había unos que eran los intocables que nacieron para hacer las tareas más humildes, recoger los excrementos de los humanos, la basura, las tareas más humildes. No, son intocables porque no los llevas ni tocar. Nacían sucios, ¿no? Ya eran de nacimiento, marcados, y no podían modificar su condición social porque ese era el mandato según la visión religiosa. Está cabrón. Gandhi luchó mucho contra eso también, mucho. Sí, 113 años del hundimiento del Titanic, que choca contra un iceberg en su primer viaje, un barco de superlujo, la mayor tecnología, que no se sumergiría bajo ninguna circunstancia, y en su primer viaje se convierte en una enorme tragedia. En 1931 se proclama la Segunda República Española y duró solo 6 años, ¿no? Cuando triunfó el golpe de Estado de Franco, o 7 años. 1976 muere José Revuelta Sánchez, escritor y revolucionario mexicano, autor de La Pando. Durante su vida fue encarcelado por su ideología política, solo por pensar diferente, efectivamente. Una de las veces en las Islas Marías y otras en la cárcel de Lecumberri. Y también un día como hoy, 10 años después, 1986, muere Simone de Beauvoir, filósofa y escritora francesa, símbolo del feminismo por su obra El Segundo Sexo. Fíjense, ahorita comentábamos con la anécdota que compartía Borges, dijo tanto que hay por leer. Víctor Martínez, yo tengo que hincarle el diente a Borges más. Una idea, si pone la cartulina de fondo invitando al voto todos los días en su charla, por lo menos los días que pueda por las circunstancias. Muchas gracias. Por lo pronto en la puerta de mi casa, como le he pedido a todo el mundo. Entonces el Segundo Sexo también tengo que leer, tengo un montón de cosas por leer, pero ya terminé el de Fritz Glauckner. Y empiezo el libro, lo empecé, porque se me olvidó el fin de semana que fue Hidalgo. Empecé el libro sobre la guerra civil en España, que se llama Homenaje a Cataluña, nada menos que de George Orwell, que participó con armas en manos defendiendo la República y cuenta su experiencia. Entonces es un libro importante, lo voy a leer. Es el que sigue, ahí lo traigo ya, porque sabía que iba a acabar de un momento a otro. Pues se nos acabó el tiempo. $76.33. 1806 likes, 2388. Aquí el Titanic no fue el Titanic, hubieron otro barco, engañaron a la gente. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Sí, Carolina Arenas, mucha gente pagó con su vida por la transformación de todos estos con nombre y apellido. Por ejemplo, los 600 muertos del PRD, pues son gente que no se conoce. Y pagaron con su vida. Pagaron con su vida. Por la transformación del país, solo pedían el respeto al voto. Ah, es que me van a entrevistar hoy. Yo pensé que la entrevista era mañana. No, ¿qué hora? Ahorita a las 7. Ya son, ¿no? Pero No me gusta Jorge Volpi. O sea, tiene buenos libros, pero es un tipo, bueno, no habría que criticarlo por su posición política, pero es un oportunista, la verdad. Era ahí adorador del comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, por supuesto que lo apoyaban ahí. O sea, tiene buenos libros. No es un mal escritor. Jaime Chávez, conmigo no ha pasado nada. Pregúntale qué le pasa campechaneando, que da bandazos. De repente habla bien, de repente habla mal. Yo hasta lo he defendido, la verdad.
Sí, yo pensé que era mañana la Borges Esencial. Sí, sí, Fukuro. No, hombre, yo tengo las obras completas, las compré justo en Buenos Aires, que es un tabicón en papel cebolla. He leído algo. El muñeco, muchas gracias. Un joven que hizo contacto conmigo para algunas cosas que me había planteado el guacho. Entonces, candidato a gobernador de Yucatán, también me regaló algo sobre Borges. Bueno, pues nos vemos mañana porque ya nos pasamos 14 segundos, no hemos comido y tengo que hacer la entrevista que acepté. Yo pensé que era mañana. Dice Peregrina que Volpi y la gente de la CIA, Denise Dresser, se roban las cosas de otros escritores. Pues no lo sé. Nos vemos hasta mañana a las 6 de la tarde. 8,868 entraron hoy.